Bien, en este video vamos a trabajar en base a una referencia que va a ser una fotografía. Esta fotografía está tomada específicamente para que poder pasarla con el café. Fíjense que más allá de su color podemos elegir alguna foto que tenga tonalidades monocromo también, que nos ayuda a poder trasladarlo. Y lo primero que vamos a hacer es analizar la cantidad de cielo o tierra que tiene para ver como una proporción de cómo tenemos que después eso pasarlo en limpio al dibujo. En este caso yo lo que hice fue marcar el área construida del área de cielo y tierra. Entonces eso me marcó a mí que tengo un 50 o 50 más o menos aproximadamente, para yo después poder ordenarlo en la proporción de la hoja y que me quede equilibrado. Otro método que les voy a enseñar, que es algo que vamos a aplicar, es cómo se leen las fotografías y cómo se leen las imágenes. En esta cuadrícula, en donde yo marco el 1, el 2 y el 3 y el 4, está marcado en ese orden porque es el orden en el que nosotros leemos las imágenes. Así es como se lee una imagen en lo que es regla fotográfica. Y todo lo que está mirando hacia la izquierda, como en este caso, es como que nos va a hacer que nos quedemos más tiempo en la imagen. Es como que se nos hace un bucle de observación dentro de la imagen y nos hace quedarnos. Ahora vamos a ver cómo se ve si damos vuelta a la imagen. ¿Qué es lo que pasa? Si la observamos bien nos vamos a dar cuenta que es como que nos queremos ir de la imagen. Que el observador, al estar apuntando, me refiero al de la bicicleta, a la gente que está mirando, al estar apuntando hacia la derecha, es como que nos hace irnos de la imagen. En cambio, cuando apunta hacia la izquierda, nos hace como quedarnos más tiempo en la imagen. Ahora vamos a ir pasando en limpio todo esto que acabamos de hablar. Yo lo que voy a hacer es como una especie de preboceto, que ustedes, esto lo hago en la compu, pero ustedes lo pueden hacer directamente como en un papel o en una hoja de borrador previa para analizar cómo les va a salir. Yo lo que estoy haciendo ahora es traspasando el mismo ángulo, digamos, proporcionalmente de esa fuga. Fíjense que yo lo que hice fue detectar el plano de toda esa construcción que está fugado a ese punto que está fuera de la hoja, por eso es que lo dibujo como en un borrador para analizar a ver hacia dónde tengo que ir enfocándolo. Esto que me va a dar a mí me va a dar la direccionalidad de las ventanas, de las puertas, de cada uno de los elementos, para que no se vea raro y no se vea como fuera de proporción o fuera de escala, o que no se entienda lo que estoy dibujando. Es esencial poder entender cómo funciona la perspectiva, encontrar la línea de horizonte y poder posicionar a todas las personas para después pasarlo en limpio, que es lo que vamos a proceder a hacer ahora. Lo pasamos en limpio a lápiz y vamos a hacer el mismo procedimiento de recién. Vamos a marcar casi la mitad de la hoja, que es donde está más o menos lo que sería la cantidad de construcción versus la cantidad de tierra que hay, digamos, más o menos. Y de a poquito vamos a ir trasladando, más o menos, se pueden como, a mí me ayuda a veces como marcarme con un hilo para ver a dónde está mi punto de fuga. Lo pueden hacer con una regla o con cualquier otro elemento, y en base a eso vamos a ir como pasando en limpio las líneas de la fuga, que son las mismas líneas que yo marqué en ese borrador que hice previamente. Haberlo hecho en borrador me ayuda también como a ya tener como la mano entrenada, o como que yo ya le predije a la mano, le predije la información al cerebro para que sepa más o menos cuál es la inclinación que va a tener que usar, dónde va a estar ubicado más o menos el punto de fuga y dónde voy a ir posicionando cada una de las fugas y hacia dónde. Eso me va a ayudar a mí a poder ordenarme después, o sea, hacer un boceto previo es como que me ayuda también a poder pasarlo, trasladarlo después en limpio y que no me demore tanto, o que no tenga que borrar tantas líneas, sino que yo es como que yo hice una práctica previa de boceto, entonces empiezo a dibujarlo un poco más rápido. En este caso, como tengo un plano que es una sola fuga, que yo ya la encontré, voy a ir marcando en dónde encuentro el arco con las líneas verticales, y voy marcando líneas verticales para poder ir ubicando cada una de las ventanitas o cada una de las molduras que se ven en la imagen. Tenemos un edificio que está en el interior y un edificio que está en el exterior. Ese edificio en el exterior responde como a una fuga que está hacia el otro lado, que es como si estuviera a 2 puntos de fuga, pero es una fuga que casi ni la veo, entonces simplemente marco como la inclinación. Y después voy pasando en limpio en base a esas primeras líneas que yo marqué para poder encontrar estas líneas de fuga, estas líneas base, y voy simplemente como copiando o marcando en dónde van las ventanitas y todas las puertas, y dónde voy encontrando todos los detalles, según esta primera aproximación que yo hice, que ya me ordenó en primera instancia el dibujo.
tómense realmente bien el tiempo para marcar muy claro cuáles son las líneas de las cuales se van a pasar, con las cuales se van a basar en la proporción y las cuales van a servir de guía o de soporte para poder dibujar todo lo que son estas líneas verticales que estoy marcando, líneas horizontales donde yo voy a ir posicionando el tamaño de las ventanas y de todas las aberturas para no fallar en proporción y para no fallar en escala tampoco. Para dibujar siempre todo lo que son las ventanas y todas las molduras me baso, fíjense que siempre tomando el punto de fuga que yo hice en un principio, entonces eso me permite a mí volver siempre a ese punto de fuga y que me queden todas las líneas bien ubicadas y todas la perspectiva de todos los elementos que están en esa cara que queden muy bien. Después paso proporcionalmente a ir dibujando cada una de las personas que veo en base a que del punto de fuga, si yo marco la línea recta, voy a tener mi línea de horizonte y con esa línea de horizonte voy a ir dibujando todas las personas que encuentro dentro de la escena. Tienen que saber también que bueno, a la hora de trabajar con una referencia la idea no es copiar la foto tal cual, sino poder hacer una interpretación de lo que nosotros estamos viendo en ese momento de esa foto y no hacer una copia exacta, porque no estamos haciendo realismo. Lo mismo sucede cuando vamos a trabajar en el exterior, que vamos a hacer un croquis en el momento de lo que nosotros estamos observando. En ese caso siempre en el dibujo influye lo que nos está pasando sentimentalmente, cómo nos sentimos en ese lugar, qué es lo que nos expresa ese lugar, y todo el ambiente nos va a dar también digamos como la inspiración para poder trabajar de esa manera y darle como también influyen los colores, la sombra que nosotros queramos darle y ahí se marca la diferencia entre hacer un dibujo desde una referencia y hacer un dibujo en el exterior. Así nos quedaría finalizado el dibujo, siempre manteniendo el lápiz clarito y ahora vamos a pasar a pintarlo con el café. Recuerden, como siempre, el café se prepara, yo siempre uso café instantáneo, que lo disuelvo con agua caliente, como si me fuera a preparar un café, pero lo dejo enfriar, hago una pequeña cantidad bien pura, lo dejo enfriar y después lo utilizo. Y ahora todo se basa en ir dando capa sobre capa sobre capa. El cielo en este caso yo lo voy a dejar casi que blanco, porque por la luz, voy a trabajar mucho la luz, entonces estoy dándole una primera mano de café un poquito aguado a todo lo que es el área de los edificios, y cuando voy a tocar en la parte del suelo voy a aguar un poquito más el café, y mientras está húmedo también voy agregando ciertos efectos con lo que sería la técnica del húmedo sobre húmedo y el húmedo sobre seco. Si se me escapa alguna gotita, quiero como aclarar algunas partes, como por ejemplo quiero dejar que esa área del suelo tenga más luz, simplemente uso un papel absorbente o una servilleta para secar el papel y sacarle pigmento. Y siempre voy trabajando a medida que dejo que se seque una parte y verifico que esté seco, voy agregándole color en otros sectores donde puede ir trabajando, y a medida que se vaya secando vuelvo a agregar más capas sobre esas áreas para ir subiendo o elevando el color o el tono. Como vemos en la imagen, en la parte inferior del edificio hay más sombra y en la parte superior hay más luz, entonces lo que tenemos que generar ahí es como una especie de degradé. Ese degradé lo vamos logrando con esta capa sobre capa. Ven que solamente le agregué color en la parte inferior y se va como uniendo o mezclando con la capa previa que hicimos, que está más clarita. Si queremos podemos unificar esos dos tonos con un poquito de agua
o agregarle un poquito más de tono en la parte de abajo para que se haga el degradé, o podemos hacerlo con todo eso con húmedo y agregarle solo color en la parte de la base. También voy agregándole color a la parte de la sombra, que es la parte de la sombra del costado de la cara donde está perspectivado. Fíjense que es un área que tiene como mucha sombra, y toda esa cara del edificio, que es como el edificio de la parte interior donde está este túnel o esta bóveda, tiene un tono muy oscuro. Podríamos decir que es casi que el tono negro de la imagen monocromo. Entonces a esa área vamos a tener que agregarle muchas capas de café y vamos a tener que ir dejando que se sequen todas esas capas para poder ir levantando el tono. Una vez que ya empiezo a notar que ya tengo la mancha como más seca, vuelvo a agregar más tono de color, como ven, y ya puedo empezar como a darle forma a esas como entradas o molduras que tiene o ventanitas que tiene con mancha. Me sirve ver el lápiz finito que se ve de fondo, que la idea es que se vaya tapando cada vez más con la acuarela, cosa de que no se note que dibujamos previamente, sino que tratemos siempre de hacerlo todo con la mancha. Vuelvo a hacer otra capa, puede ser con el café un poquito puro o un café intermedio, para que se vaya adquiriendo como un buen levantamiento del tono, que se empiece a ver como mucho más oscuro, que va a ser el área donde vamos a tener que agregarle mucho color, porque tiene muchas sombras, como el área de mayor sombra. Y vamos siempre intercalando con lo mismo, vamos agregando tono, dejando secar y volviendo a hacer más capas. Y ahora que estamos trabajando con detalles más finos, podemos ir tomando como los pinceles más finos, el cero o el liner, dependiendo del nivel de detalle, y vamos agregando esas capas, pero con el pincel más fino, para ir tomando o agregando ciertos detalles más chiquitos que queremos ir perfeccionando dentro del dibujo. A medida que se va secando, el otro elemento muy fuerte que tenemos, que es el plano de adelante, que tenemos a la persona, que es la que tiene bicicleta, que como podemos ver tiene todo un borde de brillo, así que hay que tener cuidado de mantener como ese brillo que se trasluce en cierta forma donde está la parte del pelo o en el borde, cuidar ese borde. Y esto lo pintamos con el café bien lo más puro posible, para ir como obteniendo un tono bien oscuro, que es como nuestro primer plano, y prestarle mucha atención a los detalles, como darle cierta importancia, porque esta es como la persona que tenemos más al frente y es como nuestro protagonista de la obra y es nuestro primer plano. Seguimos agregando las capas sobre capas en todas estas áreas donde necesitamos que se vaya oscureciendo la obra, a medida que se va secando, para no empastar. Siempre cuidando, no empastar se le llama a darle excesiva cantidad de capas y que quede negro, o sea, que se pierda ya la obra o el detalle. Eso hay que cuidarlo mucho. Hay que saber cuándo frenar en la cantidad de capas también, eso es importante, se aprende mucho con la práctica también eso. Pero siempre esperando que se seque, siempre teniéndole paciencia al papel, al secado de la hoja, al agua, a la cantidad de pigmento.
Y este es un elemento importante, que vemos que la luz nos está dando también cierta perspectiva, o la luz nos proyecta la sombra con cierta perspectiva que corresponde al punto de fuga que nosotros habíamos dibujado previamente. Entonces, tener en cuenta eso también a la hora de dibujar esa sombra proyectada, que es uno de los elementos muy notorios de esta referencia especial. Así que tener cuidado también con eso, de cómo vamos a dibujar esa proyección de sombra, para darle realismo también a la imagen y a nuestra composición. Ven, yo lo que estoy haciendo ahí es como robarme el bordecito del dibujo de la figura de la persona que está con la bici. Esto es el pincel bien seco, y lo que hago es como robarme el pigmento de esa orillita para sacarle pigmento que quede lo más blanco posible y dar ese efecto de luz en el borde, que es lo que hablaba recién. Eso por un lado, y por otro lado también la proyección de la sombra que corresponda con la perspectiva que yo estoy haciendo. No siempre va a quedar exacto a la foto original, pero sí es muy importante que quede, que corresponda muy bien la perspectiva en general de todo el dibujo. Agregamos detalles finales. Por ahí a mí las personas me gusta agregarlas de una forma aleatoria, no siempre sigo exactamente a las personas como están. Y una recomendación nada más: firmen siempre sus dibujos, invéntense una firma de ustedes para también darle como protagonismo a la obra suya, y que empiecen como a tener su singularidad y su estilo dentro de lo que es la acuarela y dentro de lo que es esta técnica. Espero que les haya gustado, y los invito a que prueben hacer esta referencia, o que busquen cualquier otra referencia y prueben utilizar la técnica de la acuarela con el café, que les va a enseñar un montón de cosas sobre cómo trabajar la luz y la sombra a partir de una composición monocromática.